Ahora lo pongo en modo presentación. El mundo está cambiando mucho. Ustedes quieren que grabe esto, no sé si tienen necesidad de grabarlo o se los paso directamente después, ¿viste? ¿Mm? La monografía no se expone, la monografía me la pasan a mí. Eh, bueno, me parece que podemos, les paso esto esta noche, esta charla esta noche, para que les quede. Eh, Hay dos cuestiones importantes que ustedes van a trabajar en la vida profesional. Bueno, en general, la ingeniería industrial es la planificación, el diseño, planificación y optimización de flujos de procesos. Y no hay ninguna ingeniería que haga flujos de procesos internos y externos, como por ejemplo la logística, los movimientos internos, el diseño de una planta, el diseño de un puesto de trabajo y toda la gestión que considera todo eso, ¿no? Por ejemplo, la planificación de la producción, los inventarios. Es una ingeniería muy completa. Tiene una tendencia más hacia la gestión, pero que tiene mucho de ingeniería, cálculos y demás. Eh, lo que ha marcado la diferencia en el mundo, ustedes pregúntenme lo que necesiten, ¿eh? ¿Me escuchan esto? Lo que ha marcado la diferencia en el mundo desarrollado ha sido su capacidad de diseñar nuevos productos y su capacidad de hacer las cosas mejor. Los grandes procesos que han revelado todo eso han sido algunos que han sido muy claros. Y los dos se convierten en ingeniería industrial. ¿Les queda alguna duda de esto? Yo les pregunto porque si no, lo vamos a aclarar. Los grandes cambios que sufre Japón a favor se dan a través del Lean Manufacturing, que ellos le llaman método Toyota, que es un método de ingeniería industrial. Ahí tenés la planificación, el flujo de proceso, el análisis de valor, todo. Arranques de máquina, mantenimiento, calidad, todo. Los grandes cambios que se producen en Estados Unidos a fines de los 80 y al principio de los 90, que después se siguen dando hasta ahora, están basados en una metodología de mejora llamada Six Sigma. La unión entre ellas dos es el Lean Six Sigma. Y en general podríamos decir que es el método de mejora y el método de diseño más apropiado en el mundo, ¿no? Pero el mundo se está moviendo tanto, chicos, que lo que yo estoy diciendo en este momento puede estar cambiando, como puede ser que alguna cosa que me parece que es súper moderna en poco tiempo sea obsoleta. ¿Por qué? Porque está el tema de la inteligencia artificial y el tema de los sistemas que han evolucionado mucho y que nos entregan mucha información para toma de decisiones. No obstante, estos métodos son los que están atrás de todo. Eso sí, esto que lo voy a dar es ingeniería industrial pura y de altísimo nivel. En realidad, la ingeniería industrial de altísimo nivel es lo que hemos visto cuando hemos visto el Lean Manufacturing, cuando hemos visto TPM y cuando hemos visto algunos temas de calidad que hemos representado acá hasta lo que pudimos ver. Entonces, hay una diferencia entre qué es mejora y lo que es innovación, que está bien descrita en algunos casos y hay mucha confusión. La mejora, uno va mejorando todos sus procesos, porque básicamente mejorar es más de lo mismo. Pero hay momentos en el desarrollo de los procesos en los cuales la mejora ya no nos otorga un diferencial tan grande porque hemos hecho dos o tres pasadas sobre el proceso. Imaginemos lo siguiente. Tenemos una máquina y hemos disminuido un 60 o 70% de las paradas de producción, las paradas productivas. Imaginemos que vamos a esa máquina y ahora trabajamos sobre la velocidad de la máquina y lo mejoramos fuertemente. Imaginemos que ahora trabajamos sobre el arranque de la máquina y ahora disminuimos a la mitad el tiempo de arranque. Esa secuencia es la lógica, es la que yo aplico en todos los procesos. Paradas productivas, velocidad de máquina o rendimiento y arranque de línea de producción. En este orden. Cuando eso lo trabajamos un poco más y lo seguimos mejorando, se llega a un límite en el cual ya no se puede seguir mejorando tanto. Obviamente, en una empresa tan grande, una empresa que tiene varias máquinas, que hay mantenimiento y demás, evidentemente hay siempre para hacer, no paras nunca de hacer mejoras en los procesos. Pero ustedes piensen lo revolucionario que puede llegar a ser tener un OEE, por ejemplo, de 60 y llevarlo en 5 años a 80. Les disminuyen el costo de la organización, el beneficio es enorme, por ahí pasa todo.
No pasa por análisis de cuadros de resultados, no, pasa por ahí. Imagínense que puedan bajar los inventarios a través de la confianza que tienen ustedes en los métodos de análisis de la demanda, de supply chain. Imagínense que pueden trabajar. Es decir, son cambios fabulosos. Pero hay un momento en que chocamos con una barrera que es necesario cambiar, que básicamente es el breakthrough, que básicamente es el quiebre, que básicamente es esta cuestión de necesidad de innovar para pegar un salto. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los conceptos de rediseñar las cosas. ¿M? Y bueno, todo eso es la ingeniería industrial que le vamos que hemos visto un poquito ahora. Cuando hemos visto, por ejemplo, el diseño de planta industrial, se los he explicado a través de la metodología diseño por Six Sigma, que es muy, muy, muy moderna, con métodos muy complejos y completos, y que es lo que ha dado la mayor parte de los diseños de celulares que ustedes han visto hasta ahora y demás, ¿no? Por supuesto que cada vez hay más métodos, cada vez se agregan más cosas. Y así ven cómo el mundo se rediseña a sí mismo todo el tiempo. La mejora continua tiene varios pasos que podríamos charlarlo y que llevarían mucho tiempo. Eh, Muchos años atrás yo estaba dando un foco en el modelo de gestión empresarial. Los modelos de gestión empresarial son mucho más que los sistemas de gestión certificables. Ahí a fines de los 80 arrancó esto en Estados Unidos y ahí nomás arrancó en Argentina, incluso antes que Europa. Son modelos llamados de excelencia. Hay otros modelos llamados métodos Deming que se aplican mucho, o el premio Deming se aplica mucho en Japón, me ha tocado también ir a estudiarlo, y son muy interesantes, son quizás los más interesantes, pero ¿saben qué? No están muy adaptables a la conducta occidental. La conducta occidental requiere de mediciones y proyecciones hacia adelante, y este modelo de gestión empresarial lo vamos a ver un poquito ahora. Después vamos a ver qué es el Lean Six Sigma, como una aproximación, pero para que se entienda que esto es un mundo al que yo me he dedicado más de 20 años en mi vida y no termino de manejar. Mira que creo que haber hecho, no sé, un montón, 100, 200 proyectos, al menos cuando fui a hacer el máster, ya tenía más de 50 hace más de 15 años era esto. Entonces uno va dedicándole tanto tiempo y se va dando cuenta cuántas cosas le falta por aprender, ¿no? Cosas nuevas. Y después vamos a ver un desprendimiento, eso que se llama diseño de experimento, para que se entienda la complejidad que requiere de estudio de los análisis de los procesos. Simplemente eso. Y los modelos de gestión son estos. Los modelos de gestión surgen en Estados Unidos, se llaman así, se llaman modelos de gestión de excelencia. Cuando esta materia me dijeron de armarla hace como 15 años, no, 13 años, eh, un poco la idea del director de departamento en su momento fue esta, ¿no? Ir para este lado. Es muy interesante. eh, pero bueno, está muy, muy orientada solamente a la gestión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de mejora, solemos focalizarnos mucho en un proceso. Por ejemplo, decir, como les comenté, yo tengo una productividad, se llama OEE, que está en 60%, pasan años, logro que las paradas de las máquinas sean mejores, que el mantenimiento sea mejor, que se arranque más rápido, que la calidad sea mejor, y de repente, no sé, pasan años y tengo 20 puntos arriba. Estoy trabajando ahí en ese caso sobre un puesto de trabajo, sobre una máquina o sobre un proceso. Eso le podemos llamar mejora focalizada. Sin embargo, ¿cómo se trabaja en la mejora en la gestión? Por ejemplo, ¿cómo plantearía mejor los objetivos? ¿Cómo plantearía mejor la gestión de compras, la de proveedores, la de recursos humanos, la gestión de la producción? ¿Cómo lo haría? ¿Y cómo integraría todas esas gestiones? ¿Cómo lo podría medir? Ahí empiezan a aparecer estos modelos de excelencias, que en Estados Unidos, en la presidencia ¿cómo se llama? Bueno, se me fue un republicano muy conocido, en los 80 surge el premio llamado Malcolm Baldrige, que aparte de ser un premio de gestión empresarial, entrega modelos. Esto aparece al poquito tiempo en Argentina, como el Premio Nacional de la Calidad, y en Europa arranca el mismo año, un año después,
como el Premio Europeo a la Calidad, después aparece el Premio Americano de la Calidad, y después muchos países de Latinoamérica logran hacer lo mismo, con todo el respeto lo digo esto, con un nivel bastante más laxo, ¿sí? Que el premio argentino y que el modelo argentino. ¿Y cómo se arman estas cuestiones? Estos funciona definiendo en distintas latitudes del mundo occidental, especialmente, valores para la excelencia, donde se habla de liderazgo, de enfoque en los mercados y en los clientes, de la gestión de la calidad, de la responsabilidad social empresaria. Son valores que sustentan o tienen que sustentar una empresa moderna. Con el tiempo se van cambiando un poco esos valores, se van agregando otros, como por comenté recién, la responsabilidad o la sustentabilidad, y se van incorporando a los niveles grandes de estos modelos de excelencia. Los modelos de excelencia tienen una estructura. El modelo de excelencia, por ejemplo, de Argentina, tiene este formato. Tiene tres grandes niveles. Uno es el de liderazgo, otro es el de sistema de gestión y otro es el de resultados. ¿Qué plantean estos modelos de excelencia? Que todo tipo de gestión se puede medir y que todo tipo de gestión tiene que dar un resultado y que ese resultado se mide también numéricamente. Quizá la gestión se mide cualitativamente, pero el resultado tiene que ser la consecuencia de una buena gestión. Entonces tenemos tres grandes niveles. El liderazgo, que explica cómo se debe gobernar una empresa. Es decir, un liderazgo que va más allá de las clases de liderazgo que hemos tenido, ¿sí? Que habla de la dirección estratégica, cómo se dirige una empresa estratégicamente y cómo es un planeamiento estratégico y operativo, cómo el planeamiento que ustedes han hecho, una parte que han visto conmigo acá, de cómo se establece un proyecto de acá a 3 a 5 años y cómo se logra que eso operativamente baje a los distintos niveles y en el proyecto anual de este año, eso es toda una complejidad que viene acompañada con un gobierno muy claro y con una dirección estratégica muy clara. Después tenemos los sistemas de gestión, que son los enfoques en clientes en mercados, la gestión de los procesos, de la innovación, de las personas, de los recursos de todo tipo y la responsabilidad social. Todo eso es un modelo de gestión que tiene que responder a determinados fundamentos muy complejos de esta gestión de excelencia. Y los resultados se miden a través de una evolución. Para todos estos modelos de excelencia, los resultados no se miden de ninguna manera en una foto, por ejemplo, como si fuera un cuadro de resultados, sino que se miden en el tiempo, mínimamente 3 años y como deseado 5 años, donde se muestre la evolución y esa evolución sea positiva en función de una gestión adecuada. Todo eso comparándose con otras empresas y teniendo objetivos empresariales. Entonces, lo que pasa en esto es claro, toda gestión que yo pueda medir, la comercial, la de recursos humanos, la de cualquiera de compras, la de producción, si yo la puedo medir y puedo identificar que existe una diferencia entre el ideal, el mejor que se pueda tener en la experiencia mundial, especialmente occidental, respecto a lo que yo tengo, existe un gap entre lo que yo podría tener y lo que hoy tengo. Esa posibilidad me dice a mí que si yo lo puedo medir, puedo planificar un cambio. Entonces, estos modelos suelen ser fuentes de mejora de muchas empresas que lo han utilizado, como yo lo he utilizado en Coca-Cola, o como se utilizó muchos años en IBM, como se utilizó en muchos sectores de YPF, como se utiliza en muchas empresas importantes que toman ese modelo para proyectar cambios en la gestión que los posicionen en un lugar muy superior. ¿Mm? ¿Cómo se hace eso? Se mide. Estos valores de medición tienen puntajes que determinan consensuadamente qué valdría en cada caso. Por ejemplo, la gestión del liderazgo, de los 1000 puntos que puede llegar a tener una empresa, digamos, de excelencia, tiene 100 puntos o 110, no me acuerdo, 130 puntos. Después tenemos cada una de las gestiones que tiene un determinado puntaje.
por ejemplo, del proceso 105, la innovación 20, de las personas 90, hasta llegar a la gestión de los recursos, que cada uno de ellos tiene determinados puntos. ¿Qué significa? Que yo me voy a poner a medir mi empresa o mi sector, supongamos la empresa, en función de un modelo complejo, muy completo, que me permite determinar cuestiones. Por ejemplo, empresas líderes grandes, altísimas, pueden pasar a 600, 630, exagerando. Son empresas de nivel altísimo. Es muy difícil lograr eso. Pero de repente nos encontramos con que nuestra empresa tiene, no sé, 340 puntos, y a través de esa medición y una gestión que yo priorice este año, a través de un modelo tipo de PCA, el año que viene puedo pasar a 380 y dentro de 5 años puedo llegar a estar en 500 puntos. Y ese modelo de mejora continua es uno de los que se ofrece con este tipo de modelos, que después se puede, quien quiera hacerlo, ponerlo a prueba a través de mediciones externas, que podrían llevar, si uno quisiera, a ganar un premio nacional, por ejemplo, el de la calidad, o trabajar en esto para el premio iberoamericano de toda América más España, menos, digamos, de México para abajo más España. Y eso haría realmente que expertos nacionales y extranjeros han contrastado nuestros resultados, nuestra empresa, y han verificado determinados puntajes por consenso con un equipo bastante grande y que define determinados niveles que a mí me entregan un resultado, un plan de acción que debo llevar adelante, y a partir de ahí puedo hasta incluso tener algún reconocimiento nacional o internacional. ¿Cómo se mide? Se mide como lo medía antes la norma 9004, ISO 9004, con lo que se llaman niveles, o en ese momento se llamaban niveles de madurez. Los 5 niveles son determinados, que son estos. Hay toda una complejidad que cada una de estas cuestiones, liderazgo, etcétera, etcétera, hay que explicar, hay que desarrollar determinados puntos que son muy completos, y esa explicación hace cuestiones como esta. Si la metodología no existe o es muy nueva, tanto que nueva que menos de 3 años, entonces la metodología se encontrará en la primera columna. No tiene nada. O, por ejemplo, la segunda columna, que son prácticas muy recientes, que aplican algunos de los factores de la planificación, del liderazgo, o, por ejemplo, de la gestión de los procesos, pero no a todas. Y quizás el despliegue no se esté dando en todo el proceso, sino que se esté dando en parte de los procesos. Si tengo metodologías importantes, pertinentes, ¿m? Probablemente me encuentre en la línea del medio, donde tenemos de 40 a 60, que generalmente es muy difícil pasar de ahí. Donde tenemos metodologías preventivas, con proyecciones hacia adelante, de mejora, etcétera, en muchos de los procesos, no en todos. Ya en la cuarta columna tenemos que encontrarnos con una empresa con una proyección importantísima, con procesos de mejora muy desarrollados, comparables, incluso que podría llegar a ser de benchmark para el sector o para una comunidad. ¿M? Y la última ya seríamos, estamos hablando de una empresa que esté trabajando a nivel de punta, a nivel de metodologías de recontra avanzada, que podrían ser ejemplos a nivel una región grande o en el mundo. Esto nos permite a nosotros medirnos. Y esa medición entonces, a través de un entrenamiento de aquellos que miden y a través de un consenso de aquellos que se reúnen, logran definir un puntaje adecuado para cada uno de esos elementos que les mostré, que de 0 a 1000 van desde la gestión del liderazgo, los procesos, el mercado, la comercialización y todos los demás elementos, que dejan un resultado y que dejan explicaciones y determinadas sugerencias. Y eso lo que hace es entregarnos a nosotros una posibilidad de actuar de esta manera, de actuar con ese puntaje, de plantearnos proyecciones futuras de planes de mejora para la gestión. ¿Y por qué hago este tipo de énfasis en esto? Porque, digamos, ¿cómo gestionar de una manera integral? Estos son los mejores modelos del mundo. ¿Mm? Se aplican en Estados Unidos, en Europa, en Argentina.
¿sí? En Iberoamérica, y otro tipo de modelos se aplica mayoritariamente en Oriente, aquellos más que nada gobernados o gestionados eh, por Japón. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Profe, esta tabla la que está mostrando con los puntajes, eh, o sea, es una tabla que está a disposición cada modelo. Sí, la puedes bajar libremente en Internet. Ah, ok. Yo creo que le he pasado un link. Yo he trabajado muchos años en esto gratuitamente, es una fundación, está muy bueno. Vamos, generamos el premio nacional, nos reunimos en comisiones, estudiamos casos, vas a las organizaciones, los evaluás, les dejas un estudio y la organización sigue su proceso de mejora y en algunos casos la organización decide o gana un premio y es reconocida, ¿no? Me tocó evaluar muchas reconocidas. Sí, fue en muchas empresas, hay modelos, Fiat utiliza este modelo, Volkswagen también utiliza este modelo, eh, Coca-Cola, bueno, digamos, no todas, pero algunas sí. Eh, y estas empresas también empiezan a utilizar este modelo tiempo antes, de tal manera de ir midiéndose y de esa forma ganar mejoras en la gestión, en la metodología de su gestión para seguir haciendo las cosas mejor. Y generalmente se plantean unos 3 o 4 procesos de mejora de un año al otro para mejorar determinados aspectos documentales, de capacitación, de entrenamiento, de proyección de datos, de método de planificación, y a veces lleva mucho más tiempo. Los modelos de excelencia son complejos, ¿sí? Digamos, es un poquito la idea, antes daba mucho esto yo. Los modelos de excelencia llevan toda una evaluación compleja. Hay un modelo que te dice qué es el liderazgo, qué es un gobierno de la empresa, y el gobierno de la empresa debe tener determinadas características, debe dar garantías, debe tener una metodología, un desarrollo y se tiene que medir. Y así tenemos un liderazgo que define la dirección estratégica, cómo es la mirada estratégica, la política, digamos, cómo decanta eso a estrategias a mediano plazo, a corto plazo, a las operativas, cómo se vincula a cada uno de ellos. Y así en forma sucesiva vamos a meternos en la gestión de los procesos, la planificación de los procesos, por ejemplo, industriales, qué vinculación tiene con los estratégicos, los trabajos que se hacen respecto de la calidad y la mejora continua. Eh, bueno, todo ese tipo de definiciones son definiciones concretas de muy alto nivel que cuando nos comparamos, por buenos que seamos, nos vamos a dar cuenta que estamos un poco lejos, en algunos casos muy lejos. Y en algunos casos, quizá 2 o 3 casos en toda nuestra organización, podamos encontrarnos en niveles altos. Entonces, lo que buscamos en una organización es detectar dónde podemos mejorar y en función de eso entramos en un rubro de mejora continua de la gestión. Entonces, esta metodología, a diferencia de la mejora focalizada sobre los procesos para tener resultados concretos, está orientada también a resultados, pero más orientada a la gestión empresarial. De hecho, es el mejor modelo de gestión empresarial que pueda tener. Si ustedes tuvieran que tomar ejemplos de cuál sería la forma de gestionar una organización, un sector o parte de una empresa, pueden ir al modelo del Premio Nacional, como también del Iberoamericano, y tomar esos ejemplos, porque para ese lado es lo que existe consenso de todos los profesionales que participan en estos modelos, de que es la mejor práctica que se puede llevar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ok. Esto se los dejo acá para que lo piensen. Yo no he dado este año esto, no hay mucho tiempo para darlo. Ahora vamos a pasar a una metodología que, por lo menos para mi criterio, es la más avanzada del mundo,
puede ser que esté diciendo esto y alguien se ríe y me diga, pero mira, hace poco salió tal cosa o la otra. El Lean Six Sigma, junto con todo lo que está sucediendo con los sistemas y todo lo demás, eh, creo yo que estamos hablando de la ingeniería industrial más avanzada. Sí, la metodología más completa y avanzada de gestionar procesos, tanto industriales como de servicios, para la mejora continua. ¿Mm? Tiene muchísimos pasos, es bastante complejo. Cuando esto arranca en Japón, los japoneses tuvieron un flujo, tuvieron una metodología bastante sencilla que se llama Lean Manufacturing, que ellos lo llamaban método Toyota, y que a principios de los 90 el libro que lo descubre se llamó La máquina que cambió el mundo. Y empieza a entregar esta información al mundo occidental, asombrados por el éxito de Japón en cuanto a la productividad, en cuanto a demás. Entonces, ¿qué básicamente hicieron los japoneses? Tomaron los conceptos tradicionales de la ingeniería industrial y lo convirtieron en un concepto diferente. Analizar el valor. Hemos charlado de eso, ¿se acuerdan cuando hemos visto el método Yamasumi, cuando hemos visto el BSM, el Value Stream Mapping, que se le voy a pedir para el proceso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan eso? Ese es el Ujú. eje central de la ingeniería industrial japonesa. Entonces, como es conceptual y se mide poco, nosotros podemos poner focos en todos aquellos procesos que no, digamos, que queremos mejorar el valor agregado, que no agregan valor, pero que son necesarios, o aquellos que realmente son desperdicios. Entonces, el foco se hace a través de metodologías tipo Kaizen, que es un PDCA, básicamente bien armado, con los operarios de piso y con un foco continuo de mejora. Y está el edificio de la ingeniería industrial de este tipo, está tan bien armado que va desde la planificación, que ustedes han visto conmigo algunos ejemplos, desde la medición hasta cada uno de los procesos focalizados, cómo arrancar una máquina, cómo focalizar la mejora, cómo medirla, cómo planificar. Todos esos elementos en forma conjunta son un sistema de gestión empresarial excelente. Por otro lado, surge a fines de los 80 una necesidad de mejorar la capacidad de los procesos. Y eso surge en Estados Unidos. La capacidad de los procesos es lo que ustedes han visto llamado como CPK. ¿Recuerdan que lo hemos charlado alguna vez? El CPK, recuerden esto es clave. Los procesos se comparan con las especificaciones de lo que se quiere lograr. Entonces, si yo tengo una especificación química, física, lo que fuera, lo que quiero es que mi proceso trabaje holgadamente dentro de esa especificación para satisfacer al cliente y al mismo tiempo para generar el menor costo de scrap o de desperdicio o de reproceso posible. Cuando estaban trabajando con los primeros avances enormes que había ya en sistemas, especialmente en lo que tiene que ver con la ingeniería electrónica, especialmente en Motorola, pero después en todas las demás, del Silicon Valley, todas esas que empezaron a trabajar después, querían lograr capacidades de proceso muy altas, muy poderosas, que fueran el doble. Y el problema que surge ahí es que la única manera de poder trabajar es romper la variabilidad del proceso y empezar a estudiarla a través de métodos científicos, tipo hipotético-deductivos. Y ahí se abre un campo extremadamente científico que corresponde un poco más al método occidental, ¿no? Más matemática, más estadística, más métodos hipotéticos, donde realmente empezamos a resolver muchísimos temas de procesos y hacer que los procesos tengan beneficios económicos y de productividad fabulosos. Con el tiempo, a fines de la década del 90, yo no diría cuándo exactamente, se empiezan a unir los dos conceptos llamándolos Lean Six Sigma. Uno trabaja sobre el flujo y otro trabaja sobre la capacidad, pero no quiere decir que estén separados. Hay metodologías conjuntas que se pueden usar. Acá vamos a ver entonces todo el Lean Manufacturing del Six Sigma, que es la metodología Lean Six Sigma, que incluye el diseño. Es decir, tenemos toda la ingeniería industrial acá. Por supuesto que hay otros elementos como el TPM, el mantenimiento, la planificación, que son herramientas de soporte. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo?
Entonces, Lean surge como una metodología para optimizar procesos, especialmente orientado a la industria automotriz. Pero Six Sigma, más que nada, a la industria de semiconductores. Los orígenes fueron esos, y después empezamos a tener determinadas, como diría, determinadas ampliaciones de a poco hasta que llegó a utilizarse en todos los espacios de trabajo. ¿Cómo se funciona? Funciona utilizando todos los métodos más avanzados que conocemos y se los va incorporando a determinados niveles de modelo de trabajo, que son lo que se llama DMake. Ustedes fíjense que abajo se llama, cuando dice enfoque Six Sigma, se llama Define, Measure, Analyze, todo eso que están ahí, Improve y Control. Esos son los 5 pasos del Six Sigma de la mejora. Hay otros 5 pasos del Six Sigma que les he mostrado cuando hemos visto diseño de planta, que es el diseño por Six Sigma. Estos 5 pasos son pasos mucho más estrictos que el Kaizen y requieren mayor información y mayor uso de herramientas complejas que requieren muchos años de trabajo, de conocimiento y de práctica. Hay algunas que pueden llegar a ser de base, sencillas, pero aplicarlas a los procesos no es sencillo. No es sencillo tomar un gráfico especial de control y ponerlo a funcionar durante 2 o 3 semanas en un proceso, sacar conclusiones, hacer un Pareto, parece sencillo, pero en la práctica es complejo. Y mucho más complejo es cuando tenemos que hacer diseños de experimentos complejos, con variaciones complejas, como lo vamos a ver al final del proceso, de la clase de hoy. La variación tiene temas importantes para ver. Fíjense, en este caso tenemos un proceso que tiene estas características. Tabucci nos decía lo siguiente: la calidad es la pérdida para la sociedad una vez que el producto es entregado. Es decir, si yo le doy de más a los clientes y no me lo están pidiendo, estoy perdiendo dinero. La sociedad pierde. Si yo le doy de menos, aunque no sea, aunque esté dentro de las especificaciones, no le estoy entregando su meta, su objetivo central. Lo que se busca en este tipo de procesos es la meta, es decir, está lo más cerca posible del valor deseado. Las distribuciones tienen una forma idealmente gaussianas, aunque no lo son generalmente tan perfectas, pero tienen esta característica. Hay algunas distribuciones de datos que no tienen estas características, pero que se pueden trabajar igual. Se llaman, digamos, procesos no paramétricos. Pero los paramétricos tienen una característica, que tienen una probabilidad debajo de la curva. Es decir, yo puedo decir que más o menos un desvío estándar tengo el 67% de los datos ahí adentro. Entonces, ¿qué me está pasando? Que en la medida que yo me voy alejando de los límites y me acerco de los límites especificados, lo que ustedes ven marcado con una flechita roja gruesa es aquello que quedó fuera de la especificación. Puede ser que sea una parte chiquita, pero queda fuera de la especificación. Lo que se busca entonces en Six Sigma es reducir esa variabilidad para que esa curva quede ampliamente dentro de la especificación, de tal manera de cumplir y tener una capacidad de proceso sobrada. De esa manera tenemos confiabilidad, reducimos las posibilidades de insatisfacción y tenemos un proceso en el cual los costos son mucho menores. Los- el ahorro de los costos en Six Sigma suele ser fabuloso. Si se aplica sistemáticamente, si se aplica a reducir costos es enorme. Si no se aplica eso, también aplica a mejorar procesos y demás, también lo es. Entonces, el problema grande acá es cómo trabajar sobre esa variabilidad. Porque yo les comenté a ustedes algo que es la siguiente. Nosotros tenemos experiencia sobre lo que vivimos, por supuesto, y no sobre lo que no vivimos. Esto es, tenemos experiencia sobre las causas especiales de variación. Esto es, si yo tengo una pieza que se me está yendo de especificación en un torno, yo puedo ver, teniendo experiencia, que probablemente
tengo que cambiar la matriz. Eh, Bajo la matriz, hago un ajuste o hago un ajuste adicional y lo pongo arriba. Eso ya lo veo, ya lo conozco. Eh, o cambio un punzón, o de repente puedo darme cuenta que le está faltando un poco de un componente químico en un proceso de lavado, se lo agrego y lo soluciono. ¿Por qué? Porque eso se dio muchas veces, porque acumulé experiencia, lo resuelvo y el proceso se mejora. Esas son las causas especiales de variación. Ahora, estas causas que están ahí, que ustedes ven en esta distribución gaussiana, son las llamadas causas comunes de variación. Y eso es un cúmulo de variaciones que te dan dentro del proceso, influencias de procesos cercanos, influencia de la materia prima e influencia de ruidos. Lo que hace que ahí dentro de ese paquete tengo una cantidad de variabilidades que no surgen de la experiencia, sino que requieren de un estudio más profundo, de romper esa variabilidad para cambiar el proceso y generar otro tipo de proceso que me dé esta respuesta, por ejemplo, mucho más ajustada, un poco más centrada y que me dé una respuesta en cuanto a calidad del proceso mucho mayor. Esto es lo que ha cambiado los costos, la ingeniería industrial y la calidad en el mundo. Es lo que ha generado la gran diferencia. Y es lo que genera una mayor necesidad de estudio y de conocimiento por parte de los profesionales. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Preguntas? Sí, sí se entiende. En la medida que nosotros vamos teniendo niveles de calidad Six Sigma, Sigma es un desvío estándar de las características parecidas a la que ustedes han visto como el concepto de desvío estándar. Es un poquito diferente, pero esa idea se puede sostener. Una empresa buena, pero buena, está más o menos entre 3 y 4, digamos, niveles sigma. Es decir, que podés llegar a tener, no sé, 50.000 fallas por millón. Pero tiene que ser muy buena para alcanzar ese nivel. La mayoría está en 2 y pico. Entonces, medir la calidad sigma de la salida de un proceso industrial o de determinadas partes y trabajar para que esto se incremente significa trabajar en una mejora focalizada, muy orientada, que ahorra costos y que genera niveles de calidad crecientes muy superiores. Obviamente que hablar de esto parece fácil, pero llevarlo adelante requiere metodología. Y esta metodología es el que se llama el ciclo de Make, que es el que ustedes ven ahí, para la mejora continua. Para los diseños, son aquellos que hemos visto metodológicamente de una manera simplificada en el layout. Entonces, todo necesita trabajar. Fíjense, ya trabajamos con algunos conceptos de PM, ¿vieron? Project Management. Fíjense ahí donde dice Project Charter, empezamos a definir el proceso. Medimos la situación actual con metodologías de medición avanzadas. Vamos a medir algo diferente a lo que hoy conocemos. Vamos a buscar más información. Analizamos las causas de la variabilidad a través de distintos tipos de estudios. Hay cosas sencillas, como uno hace un Ishikawa, pero hay correlaciones, test de hipótesis, distintos, que me permiten a mí plantearme análisis causales. Y a partir de que conozco la causa, planteo una salida diferente al proceso, que sería la mejora. Y esa mejora se tiene que proyectar para después controlarlo, que se implemente y al mismo tiempo que se sostenga. El ciclo es un método complejo que en general demora un proyecto bien seleccionado entre 4 y 6 meses de implementación. Un proyecto Six Sigma es algo focalizado que yo puedo ponerle, digamos, una instancia de desarrollo bien focalizada. Hay metodologías de selección de todo esto que no las traje acá, que llevaría tiempo, para poder focalizar a dónde me tengo que meter a trabajar, para que realmente le genere los mejores beneficios a la empresa.
Las empresas que trabajan en esto suelen tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo, con un equipo de gestión donde tenés el Master Black Belt, que es el experto, el Champion, que es el gerente que soporta, a veces son las dos cosas la misma cosa y a veces están separados. Están los Black Belts, que son los expertos en análisis, por el ingeniero que tienen formación, y los analistas que dan soporte a todo este tipo de trabajos. A veces en forma total o a veces en forma part-time. Y esto genera una focalización en, por ejemplo, procesos, por ejemplo, caídas de botellas o un cuello de botella que puedo llegar a tener en una parte de un proceso. Yo le voy a mostrar dos ejemplos. Traje, por ejemplo, un proyecto que trabajé por la reducción del peso del mantecol. El mantecol que ustedes comen, por ejemplo, es interesante porque si vos no bajabas ese peso, estabas perdiendo miles y miles de dólares entregando un producto más pesado. Después tengo otro por ahí que no recuerdo cuál elegí para mostrarles hoy. También creo que se lo mostré, es el de pozos de PF, sobre los tiempos y los flujos de proceso. Entonces, es una mejora focalizada. Si logramos llevar adelante dos o tres mejoras focalizadas, terminarlas, sostenerlas en el tiempo con auditorías y controles y seleccionar otras, lo que vamos es a meternos en un ciclo virtuoso de selección, ajuste, mejora continua. Y esta sería el foco de la mejora continua, utilizando todas las mayores herramientas de Lean Manufacturing y de estadística avanzada de Six Sigma para poder modificar los procesos. Al final de la charla de hoy creo que van a entender qué significa este cambio o modificación de procesos que les quiero plantear. Las etapas se definen de esta manera. Primero hay que definir claramente qué es lo que queremos. Porque lo que vamos a medir al final es si lo que hemos propuesto se ha logrado. Hay que traer los datos históricos, justificar el proyecto y se tiene que hacer un lanzamiento del proyecto con el compromiso y el apoyo de los que estén presentes. Es un documento inicial que les voy a mostrar cómo funciona, que plantea simplemente cosas muy básicas, un flujo, una historia de proceso básica que me dice, acá está el problema y les muestro por qué. Vamos a la fase medir. Medir no es medir cualquier cosa, sino exactamente aquello que requiramos medir. Y aquello que requiramos medir, pero desde una mirada diferente a lo que conocemos hoy. No es simplemente la toma de una medición de la historia nuestra. Eso no nos sirve. Eso ya lo teníamos de antes. Sino que tenemos que medir algo diferente, tenemos que meternos con herramientas de medición más profundas en determinadas partes del proceso para poder interpretar dónde está la variabilidad, cuál es el efecto, dónde está, abrir esa variabilidad. Métodos se utilizan mucho, gráficos de control, gráficos digamos, de frecuencia, hay montones de cuestiones que vamos a ver muy rápidamente. Después llegamos a las técnicas de análisis. Si nosotros podemos detectar dos o tres puntos donde la variabilidad se nota como la más relevante, son aquellos que yo voy a analizar a través de metodologías de análisis que vamos a ver un poquito, que arrancan con el ANFE, que se utilizan herramientas también para profundizar el ANFE y que se utilizan hipótesis. Si yo no conozco cuál es la causa, entonces, la única manera que puedo conocer la causa de una variación es planteando hipótesis científicas. Hipótesis a través de un método hipotético deductivo. Primero planteo la hipótesis y después deduzco si esto es real o no es real. Eso se plantean a través de estadísticas. Metodología como TD-Student, G cuadrado y otras son las que se aplican más y que nos dan garantía de que si yo he hecho una hipótesis y esto me verifica que este es el cambio, realmente esto es lo que produce la variación, entonces yo ya sé que sobre esto tengo que atacar. Entonces hice una ruptura a partir de la medición, medí lo que no medía antes, pude ver otro tipo de variabilidades y planteo hipótesis de por qué se producen. Por supuesto que las personas, los profesionales que trabajan en esto, tienen un grado de formación elevado, tanto en su profesión,
como por hacer consultas. Si yo trabajo en un proceso mecánico, tendría que tener expertos mecánicos. Si trabajo en un proceso de transporte, alguno que yo llame para hacer consultas. Los expertos en Six Sigma son pocos, pero los expertos en procesos que yo pueda consultar sí son aquellos que trabajan o que, tanto en la fábrica como afuera. La fábrica en el negocio como afuera. Y la metodología sí la conozco. La metodología es compleja. Por lo tanto, el planteo de todo esto significa que los profesionales que manejan todo esto manejan metodología, manejan conocimiento científico y a partir de ahí pueden plantear hipótesis, hipótesis que son consultadas y llevadas adelante. Y la mejora consiste en plantear hipótesis de mejora. Si yo hago esto, me podría encontrar en el tiempo con una mejora diferente a la que tengo hoy, un proceso diferente al actual, que es proyectar cambios. Y ahí vamos a ver cómo se diseña eso. Es la parte más compleja de todas, desde el punto de vista matemático, aunque la parte del punto de vista conceptual, analizar es muy complejo. Desde el punto de vista matemático, mucho más complejo en la parte matemática, la parte de mejorar, porque proyecto un proceso diferente y yo tengo que garantizar de que ese proceso diferente se hacen pruebas para decir, yo lo sostuve y así va a funcionar. Es decir, si yo agarro una extrusora grande o una corrugadora que no se tiene como 30 metros de largo, realizo modificaciones en la velocidad de la cinta, en las presiones, en el encolado, hago toda una serie de modificaciones y digo, esto va a cambiar el proceso y lo va a hacer más productivo. Entonces tengo que hacer pruebas previas para garantizar que eso cuando lo implemente va a tener ese resultado. Y de eso se trata el proceso de mejorar y las hipótesis de mejora. Y controlar consistirá entonces en sostener esa mejora en el tiempo. Primero cumplirlo, lograr que el cronograma se cumpla y que después esa mejora se sostenga en el tiempo, típicamente seguimientos, auditorías. Entonces acá encontramos toda la metodología completa. Hay distintos tipos de metodologías que el Six Sigma puro tiene que ver con lo que ustedes ven arriba y el Six Sigma más tipo del Lean tiene esto. Y los procesos suelen dividirse de esta manera. Hay muchos procesos que tienen que ver con el flujo y hay otros que tienen que ver con la búsqueda de capacidad de proceso. El más clásico del Six Sigma es el que ustedes ven arriba. Análisis de causa raíz, mejorar la performance del proceso, y lo otro es básicamente análisis de la eficiencia, mejorar el flujo del proceso. Las herramientas son diferentes, pero el que maneja esta metodología tiene que manejar toda esta variedad de herramientas complejas y saber ponerlas en cada una de las fases para obtener resultados. ¿Estamos hasta acá claros en lo que estoy planteando? ¿Una idea, chicos? ¿Alguna pregunta? Por el momento nada. Vamos a meternos en una parte compleja que tiene que ver con Six Sigma y que se integra de a poco. Estos diseños experimentales existían, pero se empieza a integrar a la metodología Six Sigma y se empieza a hacer mucho más, entre comillas, conocida o popular y empieza a requerir que los ingenieros tengan que tener un dominio más profundo. Más o menos la cosa es así. El DOE o Design of Experiments, el diseño de experimentos, como lo queramos llamar, generalmente le llamamos el DOE. El diseño de experimento pasa por acá. Un proceso tiene todo esto que ustedes ven acá. No sé, le dije una corrugadora recién, una troqueladora, una impresora. Ustedes piensen en los procesos de ustedes, en un proceso más focalizado. Fíjense lo que pasa en un proceso. Tiene valores o inputs controlables, ¿sí? Aquellos que yo conozco. Por ejemplo, arranco un proceso, pongo, no sé, tintas, pongo, no sé, pegamento o pongo productos químicos que son controlables, ¿sí?
Entonces, ¿qué tengo ahí? Por ejemplo, cuestiones que pueden ser controlables también como los parámetros del proceso. Por ejemplo, los parámetros de un proceso pueden ser la temperatura de, por ejemplo, de, no sé, de una inyectora en las distintas partes del proceso. Las presiones de la inyectora pueden ser variables controlables que yo las puedo controlar, las puedo manejar. Subo, bajo la temperatura o la presión. Después también tengo otros inputs que no son controlables, que puede ser, por ejemplo, los cambios de turno, la temperatura ambiente, o sea, la humedad, la materia prima, u otros elementos de variabilidad que están dando vuelta en mi proceso y que yo no los puedo parametrizar. Yo no puedo tocarlos porque están, existen y generan un ruido continuo. Se llama ruido. ¿Por qué se llama ruido? Porque Taguchi le llamaba esto como una señal de interferencia y que hace que el proceso funcione distinto. En algunos lugares, el proceso en invierno es diferente que en verano, a la mañana es diferente que a la noche, por distintas características, pero también por muchas otras cuestiones adicionales, que no son todas aquellas que están tan visibles. Y después también tenemos aquellos ruidos, llamémoslos así, discretos. Máquinas diferentes, turnos diferentes, proveedores diferentes, piezas diferentes, que hacen que aquel proceso que originalmente podría estar variables en control, ahora se le agregan montones de cuestiones que hacen que cuando las saco cambian, cuando las pongo funcionan de una manera diferente. Es decir, un proceso se encuentra, tiene una salida que sería y en función de x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, y en función de x no es x1, x2, x3, x4, muchas x. Temperatura, presión, varias presiones, varias temperaturas, tiempo de residencia, cintas, no sé, montones de cosas que tenemos en un proceso. Pero también tenemos otras variables que se llaman z, que son aquellas que no están bajo nuestro control, pero que existen. Entonces, todo eso hace a la variabilidad compleja de un proceso. Como yo le he mostrado acá arriba en ese cono que ustedes ven arriba, es un cono muy interesante que muestra un poco cuáles serían gran cantidad de las herramientas utilizadas a lo largo del tiempo de un proyecto Six Sigma. Capacidad de procesos, gráficos de control, ANFE, estudio de correlación en la parte de analizar, T-test, TED Student, G cuadrado, o más adelante, por ejemplo, diseño de experimento, análisis de la varianza, diseño de experimento avanzado, superficie de respuesta. Sí, una complejidad grande que se pone en juego en ese periodo de ponele, yo trato de que dure no mucho más de 4 meses un proyecto focalizado, donde se pone en juego una cantidad de mediciones de test de hipótesis para poder entender de qué se trata esta variabilidad. Un proceso está sumergido en variables controlables y no controlables. Y cada una de esas variables controlables y las no controlables generan la distribución, por ejemplo, gaussiana, que ustedes han visto al principio de la charla de hoy. La ruptura de esa variabilidad gaussiana, explotar esa variabilidad y comprender de dónde viene, cuál es la fuente de esa variabilidad y proponer una relación distintas de variable, es lo que hace que este proceso mejore cuantitativamente de una manera clara. Entonces aparecen una cantidad de cosas. Yo no me voy a meter en una definición, digamos, entrar en muchísimas cuestiones, pero el diseño de experimentos es un conjunto de ensayos que tiene un procedimiento complejo y sistemático, que requiere de un tamaño de muestra, que requiere de una matriz compleja de relaciones para poder verificar relaciones, como por ejemplo un vehículo científico de relaciones entre causa y efecto. ¿Y qué se utilizan para todo esto? Una herramienta que ustedes habrán escuchado, el ANOVA, el análisis de la varianza, ¿lo emplearon, no es cierto, alguna vez? Les pregunto, ¿lo emplearon? Creo que no. No me suena. El análisis de la varianza es la célula fundamental de conocimiento que tenemos que tener para estudiar un proceso.
hay análisis de varianza de un factor, de dos factores, y cuando el análisis de varianza se hace de más de dos factores, tenemos que trabajar en diseños complejos. Pero la ANOVA, más los resultados gráficos, son aquellos que nos da la apertura del proceso. Y ese base de análisis de la varianza son lo que tiene el diseño de experimento insertado. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Mm? Entonces, entender el mundo real, entender qué es lo que está pasando fuera de mi experiencia práctica, entenderlo significa meterse en un modelo científico que rompa la variabilidad y que me dé claramente la contribución de cada una de esas variables para que el resultado que yo tengo en mi proceso sea el que tiene. ¿Sí? Para mejorar la productividad, para mejorar, por ejemplo, la velocidad de un proceso, para mejorar, por ejemplo, las paradas de máquina, para entender de dónde viene y conocer la fuente profunda y generar una salida completamente diferente. Hay muchísimas cosas que hacen a todo esto, lleva muchos años verlo, pero es una presentación que les hago. Tenemos errores experimentales, tenemos factores, niveles, variable de respuesta, tratamiento. Todo esto hace a una metodología de Six Sigma compleja. ¿Mm? Entonces, vamos a meternos acá. Tenemos factores fijos, aleatorios, generalmente trabajamos con factores fijos, y tenemos ruidos. Los ruidos son todas aquellas variables que nosotros tenemos metidas, que se llamaba la variable z, que lo que se busca es que nuestro proceso tenga una mejor respuesta frente a la presencia de esos ruidos. Toda esa gran complejidad hace un proceso y hace un diseño. Los diseños son amplios, grandes, es decir, depende del número de corridas de los experimentos, tiene que ver con los niveles de los procesos y la cantidad de factores. Un proceso industrial tiene muchos factores. Imaginemos temperatura 1, temperatura 2, presiones, caudales, y de repente nos encontramos con 5 o 6 factores claves. Y si esos factores clave los trabajamos en niveles, que generalmente es el máximo y el mínimo, que en un proceso industrial se trabaja así, la cantidad de corridas que son acá L2 elevado, por ejemplo, a 5, hace que tengamos una cantidad de corridas muy, muy altas. Entonces, los factores, los diseños completos, se llaman full factorial, como ustedes ven acá, tienen montones de elementos. Fíjense, acá tenemos el factor A1, el A, que tiene dos niveles, A1 y A2, máximo y mínimo. El B, que tiene dos niveles, pero para que se combine con el A, tiene que tener dos veces en A, dos veces en B. Después el C, que tiene que estar combinado tantas veces con A, con C. Bueno, todo esto que es acá es un diseño completo full factorial. Creo que son siete factores que tenemos acá que a dos niveles hacen que tengamos muchos experimentos. Y como no se pueden hacer una sola vez, tienen que hacerse al menos dos veces, la cantidad de experimentos que tenemos que hacer son enormes. Entonces ustedes imagínense que ustedes tienen que trabajar en una troqueladora, en una, no sé qué puede ser, en una impresora, en una lavadora, en un horno, y que tengan que intervenir cientos de veces un experimento para poder lograr un resultado. Eso podría traer problemas de scrap, de productividad y de rechazos en general por la gente de producción. Claro, el resultado puede llegar a ser fabuloso en cuanto a cantidad de información, pero desde el punto de vista real es complejo. Por eso se trabajan con diseños fraccionales, que entregan menos información, pero que nos ayudan a tomar decisiones complejas. Diseños fraccionales que son la mitad, un cuarto, un octavo e incluso aún mucho más ajustados. Por ejemplo, de este tipo. Esta es una estrategia donde lo que ustedes ven pintado de negro son los diseños que llevaríamos adelante. Tendríamos la mitad que no veríamos, pero ajustamos la cantidad de experimentos. Por supuesto que todo esto requiere un estudio estadístico, hay mucha complejidad, mucha discusión detrás de todo esto. Hay grandes cultores de todo esto como Montgomery que se oponen, hay otros que Taguchis van en función de todo esto. Mi experiencia es que en la ingeniería tenemos que trabajar con diseños factoriales fraccionales para dar respuestas más rápidas y que son realmente efectivos. Se puede trabajar a un medio,
se puede trabajar a un cuarto, fíjense la cantidad de experimentos menores que hay, y se puede trabajar a un octavo, o se puede trabajar con el método Taguchi, que es un método aún más reducido, que tiene sus críticas desde el punto de vista de cómo funciona una matriz, pero desde el punto de vista de resultados es excelente, también como los anteriores. Todo esto lleva a una gran discusión, lleva a un gran desarrollo y también a una implicación de qué es lo que yo puedo hacer en mi proceso, cómo puedo intervenir para poder medirlo. El diseño de experimentos a mí me otorga una clara contribución de cuánto contribuye la variable A porcentualmente, la variable B, la variable C y todas las que están acá en la variación total del proceso. Me entrega niveles experimentales del proceso en cuanto a su nivel de, digamos, de significación, como también en porcentaje, como les comenté. Y el foco claro sobre lo que tengo que mejorar. Los diseños son factoriales, son complejos y se utilizan muchas herramientas. Es muy complejo poder tomar datos de los diseños, perdón, de los factores. ¿Cuáles son los factores que hay que llevar a un diseño o no? Requiere mucha experiencia, requiere una exploración previa, es decir, lleva muchísima, muchísima formación y preparación. Hay que presentar el problema y hay que ir a hacer un diseño de experimento que sirva. No podemos hacer un diseño de experimento a ver si anda bien o no, porque las empresas no son como los laboratorios, que no tienen el mismo tiempo o el mismo nivel de investigación, necesitan resultados. ¿Mm? Y así se empiezan a trabajar con los pasos para realizar un diseño. ¿Mm? ¿Qué tenemos? Salidas que son cualitativas o cuantitativas, productividades, niveles de calidad, degradación del material, y en función de eso vemos la implicancia que cada una de las variables a determinados niveles tiene para poder resolverlo. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo complejo? Elegir los factores, elegir los niveles. Acá les muestro, por ejemplo, resultados. Por ejemplo, acá tenemos diseños factoriales fraccionales, donde hay tres variables, A, B y C. ¿En qué nivel? Por ejemplo, A trabaja a 3 y a 4, B trabaja a 10 y a 4, C trabaja a 1 y 2. Cada una de esas combinaciones que ustedes ven acá, todas en las negativas, todas en las una positivas, dos negativas y demás, se llama diseño ortogonal. Es un diseño que se repite y que tiene determinadas muestras, que es básicamente la toma de muestras de cada una de las cuatro que tenemos acá y que dan un resultado, que es el resultado que yo estoy buscando. Cada uno de esos resultados se tiene que comparar. ¿Se entiende la idea? Y todo esto se suele trabajar en modelos matemáticos complejos que se llaman software, como por ejemplo el Minitab. El Minitab es un software muy reconocido en la industria, también utilizado en la Argentina y en el mundo, que utiliza todas estas herramientas para hacer diseños experimentales. ¿Qué es lo que yo busco entonces con todo esto? Y le voy a mostrar ejemplos ahora. Obtener un proceso diferente con lo mismo que tengo hoy, sin cambiar ese proceso desde el punto de vista del diseño, sino hacer un proceso muchísimo más efectivo que a través de un cambio de parámetros y de combinación de parámetros determine una salida muy diferente a la que tengo hoy. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Entonces, ahora les voy a mostrar dos ejemplos de Six Sigma. Denme un segundito, un minutito y ya vengo. Dos ejemplos para que podamos bajar un poco esta tierra.
Bueno, preguntas hasta acá. Es mucho, ¿no? Para ver una clase. No, no, Sí, o para sea, mí es no. pesado, pero está bueno. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este tema, ¿no? Tenemos que trabajar en la reducción de sobrepeso. Acá nos vamos a meter en la definición. ¿M? Lo que planteo es, acá tenemos un Project Charter, donde sabemos que, por ejemplo, tenemos un sobrepeso en la línea de mantecol, ¿sí? Y tenemos un sobrepeso en la línea de mantecol, eh, que habría que bajarlo, un porcentaje bastante importante, del 3%, donde encontramos acá la historia que tiene el mantecol. Acá se hace el kickoff del avance del proyecto y acá se hace cómo es el proceso en general. ¿M? Una cosa muy sencilla. Todo esto determina un toolgate que básicamente todos los pasos que se tienen que cumplir en la función definir y vamos midiendo el proceso. Dame un segundito, por favor. Acá están viendo el diagrama de procesos. Sí, profe. Entonces acá lo que tenemos es un diagrama de procesos donde vamos a hacer un plan de medición que consiste en varias cuestiones, ¿sí? El peso, la capacidad de proceso de la envasadora, de la cortadora, la temperatura de la pasta de maní, ¿sí? Y a través de eso se hacen determinadas mediciones, por ejemplo, gráficos de control, la mayor parte de ellos, donde podemos ver una apertura del proceso diferente con una explicación de lo que encontramos en cada uno de los casos. Sí, acá vemos cada uno de ellos, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a, una vez que hicimos todas las mediciones, tomar los principales resultados y a partir de eso plantearnos cuáles serían las principales fallas con un equipo de expertos para entender cuáles serían las principales fallas de lo que hemos medido, las causas potenciales, ver los controles que tenemos actuales y en función de eso armarlo con un ANFE, un RPN. Este RPN nos daría a nosotros, después de trabajarlo bien, un nivel de priorización de análisis que nos plantea determinadas hipótesis. Por ejemplo, puedo plantear yo acá que el peso neto de la hipótesis alterna varía significativamente con el uso de proveedores distintos, que también varía
con la cantidad adicionada de ácido cítrico y que también varía con la temperatura de la pasta. Y así en forma sucesiva surgen hipótesis en función del análisis anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es, con los métodos que tenemos acá, test de Student, correlación lineal, test de medias, hacer una comparación a ver si esto es realmente así o no. Entonces acá verificamos que existen diferencias significativas, acá verificamos también que existen diferencias significativas, acá también observamos que existen diferencias, ¿sí? Correlaciones, R cuadrado significativas, y en cada uno de los casos encontramos diferencias que realmente la mayor parte de ellos nos da un resultado de análisis que llevan a las conclusiones de entender cuál es la variación y en función de eso plantearnos determinados planes de mejora. Esos planes de mejora los vamos a meter en la más avanzada. Se trabajan también, por ejemplo, con propuestas para llevar adelante propuestas que nos generen un cambio significativo. ¿Sí? Un segundito, ¿eh? Bueno, estas matrices generan, por ejemplo, eh, una proyección que, por ejemplo, serían las causas potenciales honestas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, si la causa potencial es la alta temperatura de pasta de maní en el tanque de espera, acá podemos trabajar con las distintas contribuciones de cada uno de los procesos. ¿Qué se hacen acá? Se hace un diseño de experimento. Este es lo que les contaba recién, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Permiso, ¿eh? Un diseño de experimentos que tiene todos estos modelos que están acá. Ustedes ven, por ejemplo, temperatura de la pasta, ácido cítrico, provisión de glucosa y todas las relaciones que existen de diseño de experimento que nos permiten llevar adelante un conocimiento de cuál es la contribución de cada uno de ellos para el peso que estamos buscando. El A es la temperatura de la pasta, el segundo es el ácido cítrico, el tercero es la provisión de glucosa y cada uno de ellos contribuyen en forma significativa para el resultado final que es el que estamos buscando acá. En cada uno de estos vemos gráficos, vemos interrelaciones y en función de eso podemos proyectar cambios. ¿Podemos seguir mejorando aún más? Sí, podemos tomar esos parámetros que empezamos a trabajar al principio en un determinado valor y seguir ajustándolo hasta niveles incluso de mejora continua y sacar el extremo de valor, digamos, el mejor valor posible. ¿Sí? ¿Ok? Y este sería el resultado final. Y acá viene el plan de ejecución del Black Belt, de Six Sigma, con las conclusiones y con un nivel de plan de control que sería la ejecución y los controles que siguen. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Estos procesos se rediseñan en función de plantear relaciones digamos, de cada uno de ellos, vinculaciones de cada uno de ellos que cambian completamente el proceso. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, estos son otro tipo de cuestiones que ahora voy a mostrarles acá. Este es otro proceso que creo que lo hemos visto, que trabaja mucho más sobre temas de tiempos de armado para aprovechar un pozo de YPF. Fíjense, el armado de un pozo. Y acá requiere otro tipo de herramientas.
Acá tenemos las tareas previas dentro del camino crítico, ven cómo uno va midiendo de una manera diferente, porque aquí estamos estudiando acá serían flujos de proceso. Entonces lo que se aplican, en vez de mediciones estadísticas o matemáticas, se aplican mediciones de procesos, que son diferentes, que son básicamente esta que ustedes ven acá, que hay toda una secuencia de tiempos, el DAP, y acá todo un método llama SUMI de cada uno de los elementos que componen ese proceso. Qué genera valor, qué no genera valor y qué es un desperdicio. Todo esto te permite llevar a determinadas conclusiones, de resumen, tiempos, movimientos, que nos permiten a nosotros tener un poco una idea de las conclusiones de la fase medir y que nos llevan a analizar. Por ejemplo, este es un BSM, como les he explicado a ustedes, y a partir de ese BSM hacer una matriz más compleja de ANFE que me permita llevar adelante hipótesis. ¿Sí? Hipótesis que nos permiten a nosotros plantearnos algunas mediciones y de qué forma lo vamos a medir. Cada una de ellas tiene en general métodos TestStudent, cada uno de estos que están acá, y me pueden definir cuáles son las causas que generan estos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, contaminación de la rosca durante la limpieza versus condición del clima. Acá se verifica un chi cuadrado. Después tenemos, por ejemplo, la experiencia versus errores de programación, eh, hora del día versus mala programación. Las horas del día también si tienen alguna implicancia, duración de la tarea de limpieza versus años de experiencia del operador, es decir, toda una cantidad de elementos que ponemos en prueba para entender cuál puede ser la causa de los tiempos que tenemos acá. Y eso nos lleva después a trabajar en un ANFE de mejora con determinadas hipótesis de mejora que ya no son exactamente tantos diseños experimentales, sino seguramente algunos flujos de proceso bien orientados para mejorar el proyecto. Pero bueno, no los quiero llevar adelante con muchísimos problemas o muchísimos temas diferentes. Un poco la idea sería, ¿qué les quedó de un poco de esta idea de Six Sigma o de Lean Manufacturing? Sí, les quedó un poco la idea. Y básicamente, en pocas palabras, producir más con menos, evitar todo lo que sean errores, cosas que no le pueden aportar valor al producto, digamos, evitar movimientos innecesarios, un sobrestock, por ejemplo. Es como que vos lo que haces es buscar optimizar la producción al máximo. Es la optimización completa de los procesos y al mismo tiempo, bueno, a partir de ahí la mejora de todos los procesos, ¿no? El Claro. conocimiento de la variación, el conocimiento de los flujos de proceso, el dominio total de los temas que vamos a tratar. Bueno, esto da como para una especialización, como para dedicarnos toda la vida, ¿no? Eh, ¿Les gustan estos temas? ¿Qué piensan? Por lo menos yo no sé si tan metido en lo que es Six Sigma, me parece sí que es un tema interesante a tratar en muchísimas empresas, todo lo que es mejora continua. Bueno, eh, coméntenme, ahora que estamos acá, ¿qué tipo de ideas tienen ustedes de la monografía que quieren hacer? Yo, profe, tengo tres. Le quería consultar a ver qué opinaba, si me podía tirar un centro a ver cuál elegir. Sí, Nada, la primera era gestión del modelo de compras de una empresa. Quería entrar en estrategias capaz un poco más de lo que es marketing. No sé, el modelo de Lehman, modelo de Robinson, matriz de Kralik, no me acuerdo cómo se pronuncia. Todo como para ver qué es lo más óptimo para la empresa.
Después tenía otras que capaz sí tienen un poquito más de gestión. Eh, una era un cuadro de mando integral y la otra opción era gestión de inventarios. ¿Cuadro de qué? ¿Era ese? Balance Scorecard, cuadro de mando integral sería. Bueno, ese hemos visto cosas. eh, eso parece más asociado. El de compras hemos visto casi nada, ¿sí? Claro, sí, por eso digo. Bueno, Un voy segundito, con... me parece que ese cuadro de Balance Scorecard puede ser. Bueno, avanzo entonces la monografía con eso, profe. Me parece que Gracias. sí. Otros temas que ustedes tengan acá, coméntenme. Yo estoy, buenas noches, estoy con proyección de la demanda o TPN. Bueno, cualquiera de los dos puede ser bueno. Encargo cualquiera, ¿verdad? Sí, cualquiera de los dos me parece que pueden ser interesantes trabajarlo en función de profundizar lo que hemos visto. Dale, listo. Perfecto, gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Yo quería TPM también, que me parece interesante y un poco había visto, así me gustaría ampliarlo. ¿Cuál? TPM, TPM también es un tema que hemos visto, no sé cómo lo querés enfrentar, pero hay varias cosas para ver en el TPM. Eh, eh, pero bueno, sí, está quería bien. ampliarlo, sí, desarrollarlo, así que me parece un tema interesante, me llama. ¿Cuál? Sí, ese, TPM, TPM desde el punto de vista global, total. Bueno, ok, es un tema que se puede ver. Sí, sí. buenísimo. A mí me gustaría ir a la parte de mantenimiento autónomo. ¿Cuál? La parte de mantenimiento autónomo es como una partecita Bueno, también dentro del del TPM. TPM. Sí, sí, tenés que explicar un poco qué es el TPM y después ir un poco a la parte de mantenimiento autónomo. Claro, se puede relacionar con los otros tipos de mantenimiento, pero específicamente eso, el autónomo, me parecía interesante. Sí, 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 puedes trabajarlo eso. Perfecto. ¿Qué otro más? Profe, yo lo que pensaba era capaz profundizar un poco más en lo que vimos en la parte de layout sobre diseño por Six Sigma, de DFSS, pero no sé que Sí, si era muy amplio. No. diseño por Six Sigma, sí, puedes trabajarlo, porque obviamente vos te vas a focalizar en algunos temas. Sí. Claro, capaz más aplicado, no sé, a productos, por lo menos para que no sea lo mismo que vimos, ¿no? Para que no sean. Quizás aplicado, en vez de, por Sí, ejemplo, aplicado a diseño de procesos, a diseño de productos o algo así. sí, por supuesto, sí, es un tema interesante. Trata de manejarte dentro de las 10 a 13, 14 páginas, ¿no? Más o menos todo, más o menos por ahí. Bien. Profe, yo había pensado hacer la monografía del Yamasumi. ¿Cuál? Em, de Yamasumi, Yamasumi está bueno, sí. eh, para ampliar un poco más de ese tema. Profe, disculpe, buenas noches. La parte de gestión ambiental y su origen se puede desarrollar, no hay problema. Gestión ambiental, sí, depende que, por ejemplo. La norma ISO, se puede avanzar por ahí, o No, eso me parece que es muy poco. los efluentes, no sé. Norma ISO me parece que no, en este punto. Y la parte, profe, de efluentes y tratamientos,
¿La parte de qué? de efluentes y tratamientos. Sí, lo que pasa es que son temas que, viste, nosotros podemos ver algunos temas de medio ambiente, como por ejemplo, no sé, matrices de impacto y aspectos de impactos, temas más de gestión, algunos temas técnicos se pueden ver, pero no hemos dado una charla de ese tipo. Ok, no hay problema. Algunos de esos temas pueden ser, sí. Coméntenme. ¿Algo más? Kanban, Kanban sí también puede llegar a ser. Sí, sí, es un tema interesante que lo hemos visto poquito, pero también puede llegar a llevarse adelante. Profe, una pregunta. ¿Para la semana que viene hay que hacer unos slides o es simplemente mostrar el Sí, documento en el que los avanzamos? slides y puede ser ya me tienen que entregar el proyecto terminado. Ok, o sea, impreso, ¿está bien o se lo mandamos por mail? O ambas. ¿Cómo? Digo, impreso en mano o por mail, o ambas. No, impreso no. Ok, Lo que tenés que hacer es tratar de llevarlo, si es posible, ya tener el PDF del proyecto terminado la semana que viene y también la presentación. Si tuvieran que necesitar algún tiempo adicional, ustedes me avisan. ok, dale, listo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta más? La semana que viene más o menos unos 15 minutos de presentación más algunas preguntas, ¿sí? Ricardo, Dale, hay una listo. consulta para la presentación. Más que nada el enfoque, cómo lo basamos en las herramientas que fuimos viendo, tenemos que hablar del producto en sí, cómo encaramos la presentación. La presentación arranca con el mismo orden que les pasé yo a ustedes. Yo lo haría con ese mismo orden. Esto básicamente es Perfecto, de la definición de la empresa, el producto, las estrategias principales, en fin. perfecto. Es como los ítems que íbamos viendo en cada PPT, digamos. Eh, como el punteo de lo más importante que tenemos Y que dar, cada sí o uno de sí. ellos ustedes tienen que llevar esa secuencia. Piensen en repartir un poquito bien los minutos, en poner un foco en lo más relevante. Exacto, Algunas cosas, eso tiene que poner una sola filmina de calidad. Después charlan ustedes, una de medio ambiente, charlan ustedes. Pueden hacerlo sobre el layout, cómo llegaron al layout. En fin, toda una cantidad de elementos de ese tipo. perfecto. Sí, más que nada para también que quede en el tiempo. Uy, Bueno, yo voy a tratar de conseguir un aula, ¿sí? ¿Ok? La semana que viene yo pretendo hacerlo de esa manera. Si no podemos, tenemos que hacerlo a distancia. ¿Ok? Entonces, concéntrense primero en el trabajo práctico, recién la semana que viene se concentran después de eso en la monografía. Ok, dale, Perfecto. Ricardo. Así Más o quedamos. menos, ¿cuánto deberíamos durar en la presentación? ¿Cómo?
No, más o menos la presentación. ¿Cuántos minutos? 15, 20 minutos Y más o presentando el menos entre proyecto. 15 y 20 minutos está bien, ¿viste? Bueno, 15 bueno, 20, sí, Profe, perfecto. sí. ¿y temas puntuales que haya que hablar en la exposición? ¿O barrer un poco todo o hacer más foco en... Y yo lo van a presentar así en función de cómo yo se lo presenté. Tienen que dominar el tema en la medida de las preguntas. Lo que yo voy a pedir es que utilicen método. Lo que me interesa es que lo que hemos charlado utilicen el método. No necesitan llevar un Excel con todo, sino que explicarlo bien. Y después en la presentación formal ya del PDF tiene que estar más desarrollado. Bien, pues. Bueno, ¿estamos más o menos, chicos? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, gente, nos vemos la próxima.